Sí, funciona. Bueno, muchísimas gracias por vuestras intervenciones. Muchísimas gracias Juan, Juanpe y Lidia. Bueno, a continuación abrimos un turno de preguntas y de debates. Si alguien en la sala quiere preguntar algo, por favor, os acercamos el micro. Mientras puedo preguntarle yo. Qué miedo. Bueno, es que me ha encantado, o sea, creo que estaremos todos de acuerdo, ¿no? En que ha sido fascinante, además, sobre un tema, creo que todos hemos escuchado, pero que no conocemos mucho. Te quería preguntar, igual es una chorrada absoluta, pero no tengo idea. La historia de Juliette, esta cosa como del tigre violador, ¿Almodóvar se inspiró en eso? No. ¿En la piel que habita el personaje este del tigre? ¿Es una referencia directa? No lo sé, ¿eh? O sea, puedes Pues estaba pensando que la escena grabado era súper es verdad, parecido. Sade, nadie dice... A ver, ahora ya la gente sí dice que ha leído Sade, pero es uno de los autores que más se ha leído a lo largo de la historia, claro, y que nadie podía confesar que había claro, leído Sade. Sade estaba prohibido hasta 1980, yo creo que estaba prohibido la publicación de los textos de Sade. O sea que es bastante, iba a decir reciente, ya sé que no. Qué bueno. Es del siglo pasado, sí, ¿no? Es del siglo pasado, pero bueno. Súper interesante, gracias. Bueno, gracias. Vale. Bueno, si no se anima nadie, ya me animo yo. Muchas gracias por las tres intervenciones, me han parecido muy interesantes. Pero le voy a preguntar algo a Lidia, porque en esa genealogía que has trazado de la copla relacionado con lo queer, no sé si has ido a los años 20 y 30, porque es que yo recuerdo haber visto una película que es de los años 80-90, ¿sí?, que retrataba el barrio chino de Barcelona, y todas las actuaciones que había ahí, que ya había transformistas en ese momento que eran copleras y también vedettes, supongo, sí, ¿no? Y solo una observación respecto a lo furry, he echado de menos al Minotauro. Porque... Sí, a ver, al Minotauro lo he puesto al principio aquí y luego ya no he querido volver. He dejado en el tintero a los santos cinocéfalos, a todos los, vamos, o sea, tengo por aquí a todos y eso. No me voy a cortar, pero sí, el Minotauro, aunque lo he nombrado, es verdad que luego no lo he desarrollado. Vale. Bueno, y otra cosa que se me ha ocurrido también, desde mi ignorancia, no sé si María del Monte es coplera o es más de sevillanas. Es de sevillanas. Pero vamos a eso. Estoy vale, porque yo, según tengo entendido, María del Monte es también un icono de lesbianas, para las lesbianas. Sí, hombre, entonces, que no estaban muy representadas y me ha venido... Sí. Pues muchísimas gracias por tu pregunta. Es súper interesante lo que planteas, porque en los años 20 y 30, no solo en el Barcelona, es que el paralelo barcelonés era un lugar en el que todo esto era particularmente visible, pero también en Madrid y en otros lugares. La cuestión es que lo que llamamos copla es un género como que se fragua por completo con, digamos, con las delimitaciones y con las características concretas en los años 30. Estos contextos de los años 20 y 30 tienen que ver más con el mundo del cuplé, que es difícil de granarlo, porque al final dentro del cuplé hay como toda una rama de lo que llamamos cuplé andalucista, que es lo que, por ejemplo, podía cantar Pastora Imperio, pero que también tiene que ver con el flamenco, es decir, es como en un momento en el que todo está muy vinculado. Yo en concreto, en el sentido más en la investigación en lo académico, es verdad que me ocupo de la copla, pero en el ámbito de la divulgación también hablo mucho de cuplé, y además me parece interesantísimo que apuntes a eso, porque precisamente es muy ilustrativo ese hachazo que supuso el franquismo, como sabemos, a todos los niveles, y se ve muy claramente en esto, porque como bien decías, en los años 20, por ejemplo, estaba Edmond de Bries, que era un transformista cartagenero estupendo, que triunfó por toda Europa, orgullo murciano, y que, bueno, pues que actuaba en cualquier gran teatro y no había ningún problema. Bueno, de vez en cuando había alguna reacción homófoba y tal, pero digamos que se podía hacer de manera abierta, y los espectáculos de transformismo eran muy habituales en los años 20, los años 30, había transformistas especializados en imitar, que te diría, a Raquel Meyer, a las artistas como de esa época, digamos, más del contorno del cuplé. ¿Qué sucede cuando llega el franquismo? Por supuesto, todo eso se vuelve absolutamente subterráneo, y sabemos que continúan existiendo esos espectáculos, pero por supuesto en la clandestinidad. Esto es algo que podemos ver de manera muy clara en todo lo que nos ofrece Álvaro Retana, que era un autor de novela más o menos erótica, frívola, en los años 20, también letrista de cuplé, que como era de una clase social privilegiada, logró sobrevivir durante el franquismo, aunque también estuvo en la cárcel y todo, y luego continuó
en el ámbito del cuplé, bueno, ya me estoy yendo muchísimo, pero como a finales de los años 50, cuando vuelve el cuplé con Sara Montiel y todo esto, él vuelve a estar ahí, ¿no? Entonces, digamos que es una figura muy interesante porque es alguien que vivió esos años 20, esos años 30, que luego se comió el hachazo del franquismo en el que todo eso ya no se podía decir y que en los años 60 escribió un poquito sobre esto. Entonces, por ejemplo, si te interesa esto, él tiene una obra de referencia insoslayable, que es La historia del arte frívolo, en el que lo que ofrece es un catálogo de artistas del ámbito, sobre todo del cuplé, y son pues muchísimas artistas, desde las más conocidas a las que menos, y él se las arregla en los años 60 para colar un par de paginitas de travestis. Los textos son encantadores porque como que condena para que pasara la censura y dice, mirad lo que hacía este depravado, y sale el otro así. Es una pasada. Este sinvergüenza. Pero lo cuela, ¿no? Y a mí me interesa justo, me gusta mucho que lo hayas traído a colación, esa quiebra, ¿no? Ese como lo que era visible luego tiene que pasar a ser invisible, y entonces es cuando se generan todos estos mecanismos para hacerlo subterráneo, como sucede en cualquier contexto de censura. Muchas gracias. No sé si te he contestado para nada, la verdad. Hola. Yo, bueno, primero dar las gracias también a los tres porque han resultado súper interesante todo lo que habéis dicho. Yo tenía una pregunta para Juan en concreto sobre el tema de los furries y tal, porque es que alguna de las cosas que expones de toda la cultura furry y tal, o sea, a mí me gustaría saber sobre todo cómo ha sido la experiencia de investigación sobre ese tema, porque creo que expones cosas que son como que me resultan muy nicho y muy concretas del internet que debe ser como, o sea, muy difícil de... No, al contrario, hay muchísimo. Hay un problema de cantidad. Sí. Entonces, bueno, hay... O sea, sí, hombre, hay que acercarse al... Pero hay muchísimas páginas de... Es que había cosas que sí que son un poco como más... que están más extendidas, ¿no? Pues, pero, por ejemplo, todo el aspecto de los peces y de las... Bueno, eso es como... Los físicos. O sea, me resulta, por lo menos a mí personalmente, más desconocido. Bueno, me alegro de haberos abierto el mundo fisi, ¿no? Pues bueno, es así. Y hay mucho porno fisi y eso, con los tiburones y mezclados. También hay mitad furry, mitad los furmates, mitad y con colas de sirena. Entonces, bueno, pues... También los Pokémon, con Pokémon, nada, hay locura. Los Pokémon están ahora agotándolo muy fuerte. Te quería preguntar que, escuchándote, claro, tú has abordado como de manera súper interesante como el aspecto más iconográfico y más visual, pero es cierto que hay como también una literatura, ¿no? Como fanfic sobre eso. Sí, la fanfiction, he hablado de la fanfiction, yo soy mucho. Sí, ¿verdad? De tiburones hay mucho. Mucho. Es que vi una cosa que me voló a la cabeza. Como, no sé, claro. Mira, ella sí le conocía lo de los tiburones. Imagino que esta investigación la has hecho con la pestaña incógnita. Pero sí, como una cosa muy específica que creo que también tiene que ver y me resulta como muy interesante, seguro que por supuesto tendrás tiempo ahí para abordarlo, cómo se reproducen como ciertas cuestiones de género, ¿no? Sí. Como de repente en los roles dominantes pues aparecen animales, ¿no? Pues de repente un tiburón, pero a veces un animal percibido. Y a veces se invierten, como... y a veces sí. es fascinante porque a veces se invierten, y entonces el que se supone que tenía que ser más dominante es lo contrario. Bueno, supongo que responde a la sensibilidad de los artistas. Y Juanpe, comentamos también que cuando le estábamos escuchando decías que encontrabas muchos vínculos con lo tuyo, sí, ¿verdad? Con el águila, a mí me parece como muy interesante, ¿no? Porque al final yo mismo exponía, ¿no? en la presentación que traía, como esa representación del animal para ocultar la verdadera identidad de Zeus es como un motivo súper recurrente en el arte, pero que hay una representación erótica muy clara, ¿no? El propio cuerpo del Ganímedes, ¿no? Aunque ya no aparezca Zeus, el cuerpo de Zeus como el hombre adulto que somete al joven, pero aparece el águila, pero el cuerpo del Ganímedes está totalmente representado, ¿no? Con todos sus atributos, se le hace más maduro, ¿no? Para dentro de un canon iconográfico nuevo, y era como súper, o sea, bueno, que eran unos furros también. Eran muy furros. En el Olimpo. Los del Olimpo, los que fue Cisnes. Fue Europa. Es que el problema es eso, como empieces a entrar con Europa en
minotauro, Claro. como nace el minotauro y todo lo demás. Claro. Lo que ahí se me va más a lo zoofílico que a lo... Claro, no, por ejemplo, Claro, porque no hay antropomorfia. Claro. todo el tema del sátiro sí que es como una cosa como muy El sátiro es fundamental y en todo lo del hombre selvático, etcétera, ahí está todo lo del... Claro. Están heredando toda la representación del sátiro. Bueno, de hecho, me ha parecido como muy interesante, y lo comentaba también con Lidia, que en Murcia uno de los elementos iconográficos más característicos son los tenantes, que son los mismos salvajes que aparecen en Valladolid, que aparecen en Colonia. Y el Basajaun, aquí tenemos el Basajaun, pero como es vasco es menos sexual. Ah, sí, sí. Lo has dicho tú. No, pues los de Murcia están sosteniendo sostienen el escudo de la familia Vélez, que son además los adelantados mayores del reino, se representan como la familia Fajardo representa el poder más importante, ¿no? A nivel del reino de Murcia en la Edad Moderna. Se representa mucho al lado de los escudos, se les pone mucho así como de defensores de claro, la familia. y es como también representa también en cierto modo, ¿no? Como ese modelo de masculinidad de la propia casa señorial que quiere mostrar esa fortaleza. No sé si... Estamos discutiendo entre nosotros. Mesa redonda. Sí, eso es verdad, mesa redonda. Sí, ha sido muy interesante, a mí me ha gustado mucho, y centrándome quizás en lo furry, tal como yo he interpretado, parece que no está necesariamente vinculado lo furry a lo erótico, por las imágenes que hemos visto del Antiguo Testamento, etcétera. Pero, ¿podrías decirnos algo en relación a lo furry y los numerosos cuentos de la infancia? Igual he echado un poco en falta. Yo creo que es, a ver, lo de los cuentos fusiona, por un lado, se produce surgen en el siglo XVII, es cuando se materializa, están heredando toda la tradición folclórica y bueno, pues se ponen los franceses del XVII se ponen a escribir cuentos como locos y son sobre todo, muchas veces son mujeres las que escriben los cuentos. Entonces, ¿por qué esa fascinación por lo animal? Yo creo que tiene que ver con el hecho de que, es como la mujer se ve representada en ese animal que puede hacer cosas que le están prohibidas, ¿no? Y entonces el animal puede hacer cosas que le están prohibidas, la mujer puede hacer cosas pero si pongo, y esta mujer que no podía hacer no sé qué, ahora puede, no, ponemos un animal, ¿no? Y entonces, bueno, pues, y yo creo que hay una fascinación, lo de los cuentos van mucho hilado unos con otros, entonces, bueno, pues lo que surge una idea, como el de la Bella y la Bestia, pues se lo inventa una señora y luego lo retoman 1000 veces, ¿no? Hasta Disney, pues con eso también, entonces vuelve un poco entonces una se inventa lo de la piel de burro y luego lo reproducen con piel de no sé qué, con piel de no sé cuántos, entonces yo creo que puede tener que ver más por ahí, ¿no? Como hacer cosas que le están prohibidas. Y luego lo de la visión erotizada o no erotizada siempre está en la mirada. Es decir, y en el cuento es lo mismo. O sea, ¿se están poniendo esa piel de burro para erotizarse? Pues igual no, pero igual si yo lo leo diciendo, pues qué rico la piel de burro, ¿no? Así tocarse, ¿no? Pues entonces ahí está la mirada personal. Claro. A mí, justo con respecto a lo que estabas diciendo, me recuerda mucho, además tú que también trabajas en literatura del siglo XVIII, ¿no? Que Samaniego utiliza mucho el recurso de los animales erotizables. Claro, está la fábula, todo el mundo de las fábulas también, pues eso, ahí todo. Cuando hay uno que es como de las más famosas, ¿no? Que es La vieja y el gato. Sí, ahí eso es buenísimo. Que literalmente es... Eso es zoofilia, claro, eso ya no es... Está fuera de los furros, pero no, como que todo el rato habla como de la textura del gato, de que ella se pone frente a la lumbre y acaricia al gato y acaricia al gato. Hablando de esto, yo por llevarme también esta movida a mi terreno, este tema lo encuentro mucho en el cuplé, lo que hablábamos de esta cosa como más de principios de siglo, que sí que era, desde luego no tiene que ver con la copla en sentido como muchas veces abiertamente erótico, y ahí sí que aparecen un montón los animales. Uno de los temas que más recordado yo creo, como que de una obra de 1901, es el tango del morrongo, y habla justamente, que por eso Carmen Sevilla estaba vestida así, y habla de eso, decía, yo tengo un menino de cola muy larga, de pelo muy fino, si lo acaricio se le pone la cola tal, o sea, como una cosa muy explícita, y muchas obras de la época se llamaban así, La gatita blanca, y aparecían vestidas, es verdad que es una fascinación, ya vemos que muy, muy, muy transversal. Hay lo que curioso es que la fascinación existe desde hace tiempo, y eso como las imágenes que nos has presentado, ¿no? De las mujeres vestidas de gato,
pues eso, o sea, tenía una intencionalidad y bueno, pues ha estado ahí y se mantiene. Bueno, la Pantoja decían que era muy furry también. Uy, yo se te van a furry, trato. la Pantoja. No me viene bien una demanda. Decían que era muy furry. Me imagino que también el mundo Ledel, Claro. las máscaras de perro y demás. Las también máscaras de están- perro, Claro. eso, no me he metido en máscaras de perro, pero eso, las máscaras esas de las orejitas y el... Bueno, antes de nada, pues muchas gracias por todo lo que nos habéis contado, porque efectivamente, como han dicho todos mis compañeros, ha sido súper interesante. Y nada, yo quería apuntar una cosilla, porque justo ayer mismo estaba yo pues, aburrida en TikTok tal, y de repente me salió pues un vídeo de la Lola Flores. Y me salía pues ella diciendo pues que todo su fandom está basado en homosexuales, que está súper orgullosa de ello, etcétera, etcétera. Y luego bajé un poco más abajo y me encontré con una entrevista de ella misma donde le preguntaban que qué opinaba del franquismo y de Franco. Y ella dijo, perfecto. Y pues ella misma decía que estaba encantada con el señor Francisco Franco, Ajá. que ella vivió muy bien y que se orgullecía muchísimo de pues, haber podido vivir esa etapa, ¿no? Entonces pues me ha parecido como muy, bueno, me pareció muy chocante ese tipo de pues, comentarios que hacía pues, la misma Lola, pero es que luego he estado pensando y he dicho, joder, pues es que hoy en día la comunidad queer hace famosa a una persona que literalmente iba por las calles gritando ¡Viva Vox! Y hoy en día está súper a favor de... Estamos hablando de Luisa Luisa Garrido. Garrido. Luisa Garrido, obviamente estoy hablando de ella. Pero quiero decir, y es Solo simplemente, ese video, es simplemente por ser camp, es una mujer que es tan meme, es tan graciosa, Sí. que la gente de la comunidad la ha cogido como referente. Y es que hoy en día ella rompió la bandera de Vox, la quemó Sí. y estaba como súper a favor del colectivo, pero, o sea, me parece que, claro, o sea, igual puede ser una coincidencia, pero no sé, que está ahí, que lo que pasó, ha pasado y eso. Sin más, No, simplemente. es súper interesante lo que dices, primero porque lo último que comentabas, esto de Luisa Garrido y tal, representa otras de las características de lo camp, que hemos hablado, que normalmente coge como lo mainstream, digamos, lo exagerado, lo artificial, etcétera, pero también le gusta mucho lo problemático. Sí. O sea, lo que en un principio pueda ser contrario a lo que piensas. De hecho, gran parte de la copla la podemos leer desde ese punto de vista transgresor, pero la copla también tiene mucho de regodearse en el dolor y en el sufrimiento del amor romántico y enciérrame en esta cárcel, etcétera. Y tomamos ese sufrimiento femenino desde la perspectiva, o sea, está súper bien traído porque hay muchísimo de eso, por supuestísimo que sí. Y luego en el sentido de que, claro, es que estas figuras de estas mujeres son súper problemáticas. Yo esto, o sea, normalmente lo digo porque me parece como que es como mirar con una mirada que escora muchas cosas, ¿no? De repente decir solo, pues eran aliadas, bueno, eran aliadas, pero también hay que ver los contextos diferenciales. En el caso de Lola Flores, me parece especialmente interesante porque es cierto que ella siempre tuvo ese discurso sostenido a favor del colectivo, pero no a favor del colectivo como entendemos el colectivo tal, sino de los mariconicos que hagan lo que quieran, los de tal, los que también esa cosa de que eran los que su público, eran quienes le sostenían. Pero luego tenemos Cuando dice que historias... cuando se muera, que él quiere que desfilen todos Hombre, los eso es mariquitas increíble. y no sé qué. Por el... Claro. Y ella dice, yo cuando me muera quiero que me pongan en el teatro de mis éxitos, en el Teatro Calderón, y que vengan los mariquitas Todos los que mariquitas, me quieren ¿no? mucho. Que desfilen a todos los verme. mariquitas, ¿no? Totalmente. Pero luego Pero, tenemos... vamos, hoy en día sale alguien diciendo eso y la linchan a la pobre, pero... Claro, pero es Lola que, era Lola. claro, son estas vetas problemáticas, pero es verdad que luego otras menos conocidas, como pueda ser Gracia Montes, por ejemplo, pues era una práctica habitual y tenemos mucho registro de eso, de que ellas fueran a sacar a fans suyos, a los que habían detenido, porque claro, imagínate, para los grises, para la policía franquista, era un caramelito para detener maricones en un concierto de cualquiera de estas folclóricas, estaban allí todos juntos, y ellas a menudo iban y los sacaban, y luego iban a la granja a cantarle a Franco. Es que es ambivalente, es que es problemático como... Pero bueno, yo
yo creo que la realidad franquista era eso también. Sí, o sea, estaban, claro. pero incluso entre los el poder, mismos, claro. entre el poder había... No ya como aliadas, sino entre figuras como pueda ser Rafael de León, Claro, el letrista de los mayores éxitos de la copla. Era un hombre que pudo vehicular su sentimentalidad, no sé qué, y dejarnos esos mensajes homoeróticos, ocultos, tal, pues en gran medida porque era una persona muy privilegiada, que vamos, que era marqués, vaya. Quiero decir que mientras fuera medio discreto no le iban a molestar demasiado. Entonces, también es interesante ver cómo se mezcla la clase con esto, ¿no? Pero eso es, y retomo con lo que veíamos antes, en el siglo XVIII estaban perseguidos y les quemaba la Inquisición a los pobres. O sea, a los ricos, todos los ricos y eso. La literatura libertina siempre eso va con un o sea, título nobiliario delante, claro, ¿no? El Marqués de Sade. Claro. Hasta Álvaro Retana, cuando escribe, se inventa que tiene un título nobiliario. Hay un libro que os recomiendo que son Las memorias del abate de Soissy vestido de mujer. Y entonces era de cómo le vestían de mujer desde chiquitín para jugar con el hermano del rey, ¿no? Y estaban los dos travestidos de chicas, y entonces todas las cosas que hacían. Pero claro, era la élite. Claro. Que estaba... Claro, bueno, el Delfín Felipe, ¿no? El hermano de Luis XIV era abiertamente sodomita. Este es con el que jugaba el abate de Soissy. Y tenía miles de amantes, y con Luis XIV, cuando se implementa la legislación más represiva contra el delito de sodomía, teniendo un hermano que eso era la... RuPaul Drag Race Francia. Pero la madre de ellos le había forzado a ser homosexual para que no le hiciera sombra a su hermano. Bueno, y por eso les vestían, de mujer. El lobby lo fundó ella. Era adoctrinamiento. Bueno, sí, pero que con estas figuras de poder a veces como muy... Sí, es difícil. Es como muy complicado, ¿no? Como bascular esa idea de la libertad en términos sexuales y después realmente lo que pasaba alrededor y cómo se comportaban con el poder, ¿no? Bueno, y luego otra cosa que quería decir, y es que parece ser que también nos hemos dado cuenta que Miguel Ángel era bastante importante en la iconografía queer, porque vamos, según has mencionado tú, es salir Miguel Ángel y todo el mundo copiando o sea, porque claro, en el Renacimiento viene también pues todo lo de vamos a copiar, vamos a imitar a los grandes clásicos, a Roma, Grecia, etcétera, pero luego Miguel Ángel empieza a hacer unos cuerpos masculinos así muy voluminosos, muy como atractivos, y todo el mundo dice, oye, pues vamos a copiarle, ¿no? Totalmente. Que puede ser que sea porque era muy bueno y que pintaba espectacularmente bien, pero también puede haber otros motivos, así que no sé. Otros motivos inspiraba a los imaginarios. Eso es. Exactamente. Bueno, pues a ver, es de sobra conocido que la mayor parte de genios del Renacimiento fueron abiertamente perseguidos por sus preferencias sexuales. No hablaré de orientación concretamente, pero sí que es cierto que Miguel Ángel concretamente tiene una acusación de sodomía, Caravaggio tiene una acusación de sodomía que es más tardío, Rafael también estuvo bajo la sombra de la duda, Sandro Botticelli también, hay uno que se llama el Sodoma, o sea que realmente era todo... De todas formas, con el calificativo de Sodoma y de sodomita hay que ser siempre cuidadoso, porque no siempre sodomía significa lo que entendemos hoy por sodomía penetración anal. Es decir, la sodomía era vertir la simiente fuera del frasco. Es decir, todas las prácticas bucales y variantes se consideraban sodomía. Claro. Es decir, lo que no estuviera destinado a la reproducción. Exactamente. Entonces, o sea que eso, claro, al final sodomía era cualquier persona que fuera de la institución del matrimonio con motivos puramente reproductivos tuviera sexo por placer. Pero esto además es algo que establece definitivamente sobre todo Santo Tomás en la Suma Teológica. Y después, bueno, claro, todos estos maestros del Renacimiento, pues bueno, tuvieron encontronazos con la ley de forma más o menos directa. Lo que pasa es que en muchos casos también en el espacio en el que se movían, como por ejemplo le pasaba también a Lola Flores, pues las Lola Flores del Renacimiento, como tenían ciertas capacidades y ciertas relaciones con el poder, muchas veces pues se exculparon. Pero bueno, traduciéndolo no solo al arte italiano, aquí, por ejemplo, el conde de Villamediana, que era uno de los poetas culteranos, el introductor del culteranismo en España, o sea, en la monarquía hispánica,
tuvo numerosísimos amantes y además un tema muy recurrente, ¿no?, también en el imaginario cultural, porque decían que se había muerto por sodomita, ¿no? La causa de la muerte era la sodomía, ¿no? Que su propia, además utilizan este término en la época franquista, ¿no?, que la homosexualidad le había conducido a la muerte. Porque, bueno, en realidad es todo mucho más complejo, pero sí que es verdad que fue un personaje muy problemático, porque hacía sátira, porque se reía abiertamente del poder, y aparte de eso, pues tenía muchos amantes que eran varones. Entonces, pues la excusa perfecta era acusarle de sodomía, ¿no? Era más fácil cargárselo por sodomita, a lo mejor, que porque se reía de los válidos del rey. Entonces, bueno, es como esa relación como muy difícil de entender, ¿no?, de las figuras que ostentan un cargo de poder y que tienen relación con el poder, y después sus prácticas particulares y lo que hacían en su intimidad. Vale, es que ricasco, muchas gracias. Juanpe, aprovecho para preguntarte. La despenalización de la homosexualidad en 1791, influido por el pensamiento ilustrado y que luego se mantiene en el Código Penal de Napoleón de 1910, ¿influyó algo? ¿Cambió algo las cosas? ¿Llegó algo a España? Claro, aquí no llegó. Este es como de mis temas favoritos porque mi tesis va de eso. Realmente en el siglo XVIII lo que pasa en general en España, pero aquí hay una cosa muy particular, que es que en la Corona de Aragón son los tribunales de la Inquisición los que persiguen las prácticas de sodomía y por tanto toda la disidencia de lo que entenderíamos ahora como el homoerotismo o la homosexualidad, tanto de hombres como de mujeres, y en la Corona de Castilla es, incluyendo Sala de Vizcaya, para traerlo un poco, ¿no?, al terreno más cercano de aquí y de ahora, eran los tribunales civiles. Pero durante el siglo XVIII se empieza a observar que la pena de muerte cada vez se aplica menos, y llega un momento en el que no se aplica. Se aplican penas extraordinarias que, bueno, para quien las quiera, 10 años de destierro, que te manden a galera, el exilio perpetuo de tu ciudad, bueno, cosas muy, muy crueles, pero que no eran la pena de muerte por fuego. Y no es precisamente hasta el trienio liberal que se intenta aplicar un código penal, que es el código Pacheco que le llaman, que es el de 1823, que despenaliza la sodomía, pero no la despenaliza diciendo abiertamente desde ahora el crimen de sodomía penalizado pasa a no condenarse, sino que lo que hacen es que las fórmulas más lesivas del crimen de sodomía, como por ejemplo pues la violencia sexual, todo lo relacionado con la prostitución, eso pasa a entrar dentro de otros tipos penales y la sodomía como tal desaparece, de hecho desaparece el término. Hay un debate fortísimo y ¿qué pasa? Pues lo que pasa siempre en la historia de España. Se acaba el trienio liberal, vuelve el absolutismo y se deroga el código y realmente hasta el Código Penal de 1848, que es bastante tardío, pero en realidad, si se entiende que el anteproyecto es del 23, es uno de los primeros países del mundo que intenta despenalizar la sodomía, quitando la excepción francesa, que sí que lo deroga bastante antes que el resto de naciones, pero sí que es verdad que lo intenta hacer, o sea, las Cortes lo intentan hacer en el 23, vuelve el absolutismo, vuelven las leyes del antiguo régimen y vuelve a penalizarse la sodomía, y ya en el 48 es cuando se establece en el marco de la Revolución Gloriosa un código penal que es mucho más conservador que el anterior, pero bueno, ya despenaliza la sodomía. Ahora bien, se despenaliza la sodomía, pero existe el escándalo público, que eso ya se mantiene hasta el siglo XX, ¿no? Y con escándalo público podría haber, pues entraban todas las travestis, que además el siglo XIX es un siglo muy travesti, sí. Los comportamientos sexuales en espacios públicos, por lo tanto, todo lo que podríamos entender ahora como cruising también estaba perseguido como fórmulas del escándalo público. Te encontraban en un portal dándote un beso con uno y pues ya pues a la cárcel, porque eso ya era escándalo público. Entonces, bueno, ¿desaparece el delito como tal? Sí, desaparece, pero queda imbuido en otras fórmulas legales y para los jueces es mucho más fácil pues arbitrar y terminar condenando igualmente, ¿no? No son las mismas penas, evidentemente, porque no es la pena de muerte por fuego. Creo que en la época de Alfonso XIII ya era una pena económica sin cárcel, y ya es cuando en el franquismo cuando vuelve a aparecer la pena de cárcel y toda la cuestión pues de los campos de concentración para homosexuales y todas estas cosas que hay ya en el siglo XX. Yo quería preguntar una cosa en relación a la primera ponencia, que me ha parecido que has hecho una cosa muy interesante con la mitología clásica,
cuando has hablado de, por ejemplo, cómo Zeus se convierte en un ave, etcétera, y quería preguntar si crees que quizá la mitología clásica, que hoy en día igual la vemos como, los griegos creían en Zeus, un tío con un rayo, pero que en realidad es una representación de realidades sociales, de realidades de todo tipo de personas, y en realidad son como estereotipos incluso, ¿no? de algunos tipos de cosas que también tienen relación con lo furro, ¿no? En este sentido, en el que pues las metamorfosis de Ovidio en este sentido también son una representación quizá de algo que ocurría en la sociedad romana y en la sociedad griega, pero de la que no se hablaba de cierta forma y la hablaban desde un punto de vista como mitológico, mágico, y que hoy en día encima vemos todavía más mágico. Pero lo que no entiendo es la pregunta. Es que si, o sea, cuando has utilizado la mitología como ¿no? el tema, por ejemplo, de los desnudos sexuales, etcétera, si la mitología puede ser una representación de un colectivo social que en ese momento no tenía cabida, no tenía voz, pero que sin embargo se representa en un imaginario colectivo, como ¿no? la figura del sátiro, la figura del hombre que se vuelve loco, que es supersexual, etcétera. Si eso puede ser una representación de algo que pasaba. Claro, de hecho, en el mundo clásico sí que es verdad que además, ¿no? Que es como un elemento que cuando uno empieza a estudiar mitología, lo primero que te dicen, ¿no? Es que esa cosmogonía que se crea, ¿no? Todo el panteón del Olimpo representa la grandeza y las miserias de los seres humanos, ¿no? Que es como que todos los discursos mitológicos son una extrapolación un poco radical de cómo se comporta el ser humano, ¿no? Como llevando al extremo algunas situaciones concretas. Y creo que es muy interesante como precisamente en ese retorno a los clásicos que hay en el Renacimiento realmente sirve para que un aparato cultural se exprese, ¿no? Por eso yo traía a colación el tema de la representación del rapto de Ganímedes, porque fue como el instrumento que al final, no hablo solo del rapto de Ganímedes, las representaciones de la corporalidad sexual a través de la mitología fue como una de las principales vías de escape. Después hubo otra gente, como Caravaggio, que siempre era problematiquísimo, que se atrevió a meter en la escenografía religiosa elementos muy sexuales. Pero realmente el único espacio que no estaba vetado a esa representación del cuerpo y de la sexualidad, y también de los pecados, ¿no? Como de los dioses griegos sí pueden pecar, ¿no? Y entonces ese es nuestro espacio para una representación artística que, por ejemplo, en el espacio de la creación religiosa, ¿no? De todos los mitos de toda la construcción del imaginario cristiano, ahí a lo mejor no nos podemos permitir hacer ciertos discursos, pero aquí sí podemos hacer, pues eso, escenas. Yo, por ejemplo, en la imagen que traigo de Rafael, de la representación de Zeus Júpiter agarrando de la cara al que era su amante, Ganímedes, que sí que es verdad que aparece como un muchacho joven, pero ya con una corporalidad adulta, pero esa pulsión sexual que es muy parecida, ¿no? A la que vemos en la terribilidad de Miguel Ángel, ¿no? Como esta cosa de que da miedo, ¿no? Ver esa, o sea, hay una pulsión que es muy evidente de que hay un deseo sexual muy obvio, y claro, eso te lo pinta Rafael en una vila de uno de los banqueros más importantes de Siena, que después adquiere la familia Farnese, que son, entre otras muchas cosas, papas. Entonces, ¿no? Como entra ese discurso que yo decía, Felipe IV, lo más tranquilo que puso en su casa fue a Ganímedes con el culo al aire, porque, entre otras cosas, él estaba fascinado por las representaciones de los desnudos femeninos, y de hecho a Velázquez la Venus del espejo, ¿no? Es como uno de sus fetiches principales, aparte que después se parodia Tati, que te gustan estos mundos, ¿no? En el Rey Pasmado, ¿no? Claro. La representación que hacen Gabino Diego de Felipe IV, sí. cuando ve el cuerpo desnudo de la Venus como una cosa como... Bueno, que al final hay mucho de pornografía en términos prepornográficos, ¿no? Del concepto de la pornografía en ese arte. O sea, hay una parte también de placer y de que a esta gente le servía también como desfogue sexual, ¿no? De ver cuerpos desnudos, sinuosos y deseantes. ¿Cómo vamos? Bueno, ya nos despedimos, pero si Lidia nos quiere cantar algo, pues oye, Bueno, pues ha sido un gustazo, ¿no? Estamos de acuerdo las tres en que ha sido una maravilla pasar esta tarde con vosotros y ha sido súper instructivo escucharos.
Y pues yo que estaba pensando, ¿quieres que canto? Pues yo te canto. Una cosa así como festiva, que antes la he nombrado por encima, en esta cosa de los cancioneros, de estos hombres que cantaban el repertorio femenino, pero que después ya en los 70 se lanzaron con un repertorio propio. Yo creo que el mayor y de los primeros como himnos específicamente queer que tenemos en el Estado español, que además es muy interesante la historia porque se basa en unas pintadas del movimiento de liberación gay, es una canción del Titi que se llama Libérate, y que me encanta porque además es como que es justamente todo lo que hemos estado hablando, retoma lo de la copla, retoma la cosa del cuerpo, del disfrute, y también creo que ha sido bonito lo que hemos hecho esta tarde, que es hablar de todas estas genealogías también un poco pues desde lo lúdico y permitiéndonos esa celebración. Y dice: libérate, libérate, no vivas más oprimido y busca tu felicidad. Porque aunque muchos te critiquen, el que lo prueba repite, yo no sé por qué será. Muchísimas gracias a vosotros por vuestra participación. Terminamos aquí un año más y os emplazamos al año que viene, que seguiremos con todo esto. Que recasco, Bruno. Gracias a todas.